Los resultados de la elección presidencial en Perú siguen sin definirse. El profesor Pedro Castillo, escrutadas el 100% de las mesas receptoras de sufragios, obtuvo el 50.12,5% de los votos por sobre Keiko Fujimori, que alcanzó el 49.875%, quedando en segundo lugar. Pero aún así, este resultado no es definitivo. Pedro Castillo no ha sido proclamado presidente electo. Existen reclamaciones de Keiko Fujimori que piden nulidad de algunas mesas y localidades, o bien la nulidad total del proceso. Sin embargo, según los organismos competentes y observadores internacionales, hasta ahora no se ha registrado ninguna irregularidad. Por su parte, Pedro Castillo también ha reclamado el reconteo de algunas mesas y localidades, todo lo cual podría retrasar el resultado definitivo incluso hasta inicios del mes de julio próximo. 2011, 2016 y 2021. La tercera es la vencida. Es el nuevo mantra de Keiko Fujimori. A más de una semana de las elecciones presidenciales, Perú sigue sin presidente electo. Un balotaje del que la candidata aún no se da por vencida. El Perú vive momentos de gran incertidumbre por las graves irregularidades que han existido en la segunda vuelta presidencial. Con el 100% de las actas contabilizadas, solo 44.000 votos separan a Pedro Castillo de Keiko Fujimori. La victoria para el profesor aún no es definitiva hasta que se resuelvan las solicitudes de nulidad de miles de votos interpuestas por el partido de Keiko, que incluso tiene voces que piden anular los comicios. Puede pasar que el nuevo presidente del Congreso asuma la presidencia y tenga que convocar elecciones y nuevamente se convoca elecciones. Desde la otra vereda, los seguidores de Pedro Castillo celebran su ventaja y rechazan los llamados de anular el proceso electoral. Se sigue llamando por otros espacios a querer tumbarse una elección, pero por nuestra parte no lo habrá. You will have an illegitimate president. That's what you'll have. La aparente derrota de Fujimori ha desatado un aire trompista en Perú. La candidata apuesta en su tercer intento a la casa de Pizarro con acusaciones de fraude y críticas al sistema electoral, sin fundamentos legales sólidos. Cuando existen disputas tan apretadas entre dos candidatos presidenciales y sobre todo cuando existen distancias ideológicas, se da el espacio para este tipo de reclamos, ya seas Donald Trump, ya seas Manuel López Obrador o ya seas Keiko Fujimori. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado a la calma ante la división de una fracturada sociedad peruana a solo 43 días de que el vencedor tenga que iniciar su gobierno por los próximos 5 años. Nuestro país, terminada la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, sigue sumido en un mar de especulaciones y autoproclamaciones de triunfalismo. El mapa electoral de las regiones no ofrece significativas variaciones respecto de la primera vuelta. Quienes concurrieron a votar en esta segunda vuelta, según el CERVEL, sin embargo, el Servicio Electoral, alcanzó el 19.76%. Reitero, el 19.76%. Respecto de estos resultados y con este respaldo ciudadano, todas las fuerzas políticas se han declarado, unos más, otros menos explícitamente, vencedores, ganadores, triunfadores. Yo no sé si usted coincide con aquello, pero a mí no me cuadran las cifras. El 80.24% no votó, no los eligió. Con este último escenario electoral entramos en modo convención constitucional con el contexto de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre del presente año.
Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. Las elecciones del 15 y 16 de mayo generan un nuevo escenario político nacional. Los de siempre, los mismos de siempre, siempre los mismos, constataron ya inequívocamente con los eventos electorales anteriores, desde el 19 de octubre del 2019 en adelante, que perdieron la hegemonía en el control del modelo político, económico y social chileno, amparado por la Constitución Política del Estado tenuemente modificada. Hegemonía en la administración del modelo donde alternadamente se fue repitiendo una constante. Siempre fueron ellos, los mismos himnos, los mismos rostros, las mismas siglas, las mismas banderas, las mismas promesas repetidas una y otra vez. Y los ausentes, los otros, en todos esos mismos años y eventos fueron también siempre los mismos de siempre. Es decir, resumidamente, el pueblo trabajador de Chile, con su amplia y variada gama de expresiones sociales, sus familias y, por cierto, sus hijos, legítimos protagonistas de la historia presente. Los 155 electos convencionales constituyentes marcaron un hito en la historia de Chile, no por sus nombres, sino por lo que representan o dicen representar, por lo cual fueron electos. Precisamente esta semana el CERVEL ratificó y notificó oficialmente a los 155 de su condición de tales, y en los próximos días se procederá con el calendario y protocolo para su puesta en marcha. Pues bien, estos 155 convencionales constituyentes mostraron una síntesis del real sentir y de las legítimas aspiraciones del pueblo de Chile. Esta sí fue una derrota política infringida a los operadores del modelo. Triunfo del pueblo de Chile que adquiere mayor vigor y trascendencia de legitimidad y representatividad que los resultados de las elecciones gobernadores. Me explico bien. De los 155 convencionales electos, solo 30 serían parte de los de siempre, los mismos de siempre, siempre los mismos. Los otros 125 son efectivamente los otros, esos que representan o dicen representar en su inmensa mayoría a quienes nunca fueron considerados como sujetos, siempre fueron el complemento indirecto de la oración política y con suerte el complemento directo, pero nunca fueron siquiera el predicado de la oración, es decir, solo fueron parte del discurso, de los enunciados y de las promesas. Este cambio lo avalan las cifras de participación. En el plebiscito votaron en cifras redondas 7.570.000 personas, equivalente al 50,95% del padrón electoral de 14,9 millones de votantes. En las elecciones del 15 y 16 de mayo, elección de los convencionales constituyentes, votaron 6.108.000 personas, es decir, el 41% del padrón electoral. Y en las recientes elecciones de la segunda vuelta de gobernadores, votaron apenas 2.558.595, es decir, el 19,6%. Raya para la suma. El plebiscito y la elección de los convencionales constituyentes concentran el más alto nivel de participación ciudadana por tratarse precisamente de resolver los asuntos de mayor trascendencia e interés ciudadano, es decir, la constitución política. Quedan en un muy segundo plano la elección de los gobernadores, alcaldes y concejales. Esto es lo que legitima la representación y la expresión y las propuestas que emanan de esos 155 electos. Por lo que quienes en los datos de las cifras, aunque aún ostenten cargo de representación popular, quedan en tela de juicio a la luz de estas irrefutables cifras, salvo que, política ficción mediante, hayan renunciado a sus cargos y hayan sido reelectos, pero no fue.
Y aunque sí podría ser en otro escenario, en noviembre próximo, por ejemplo, aunque no es el único escenario posible para dirimir la legítima representatividad hoy cuestionada después del plebiscito del apruebo o rechazo de la propuesta de nueva Constitución. Pero pese a las porfiadas cifras, muchos de aquellos que quedaron cuestionados en la legitimidad de su representación actual o fueron cuestionados incluso en la vocería autogestionada basada en cargos pretéritos, salen presurosos a descalificar lo que plantean esos convencionales constituyentes. Lo mismo sucedió en los últimos 41 años. La diferencia hoy está en que ellos serán parte de la redacción de la nueva propuesta de Constitución Política del Estado. Me refiero a las propuestas de la vocería de los pueblos y al Congreso de la Lista del Pueblo. Esa vocería probablemente tiene su historia y su fundamento, así como la tiene la una historia prohibida del Chile de los últimos 40 años y que aún no conocemos. Esta de hoy es una nueva historia. Que no se repita la historia. «40 años pasaron desde el golpe militar y aún hay mucho que no sabemos. Historias y testimonios silenciados. Así que ahora, como va a llegar la tele, te vamos a poner ahí de guatita para que te vea todo el mundo. Yo no veo a mi marido del lunes. Si a mí me han hecho ir al amor y no podemos soportarlo. No, si no es posible hablar. Imágenes que durante los 17 años de la dictadura estuvieron prohibidas en la televisión y que tras 23 años de democracia aún siguen olvidadas. Los periodistas saben que yo no me he olvidado, porque ahí me salvan el pellejo. Un archivo inédito que rescatamos del olvido y que por primera vez sale a la luz. Esto tienen que mostrar en la televisión. Esto tienen que mostrarlo, no lo tapen. Palo en la cabeza, palo aquí, porque uno se protegía. Bueno, y nos detuvieron a muchos y nos mataron. Reconstituimos la historia de quienes fotografiaron y filmaron la dura trama de esos años y también la de quienes protagonizaron esos días dolorosos. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnados todo nuestro cuerpo con benzina. Y son así. Mi cuerpo se transforma en una llama humana. Son imágenes que recorrieron el mundo, pero que en Chile fueron censuradas. Encontramos a las personas tras ellas y desde hoy revivimos su memoria. La fuerza de su crudeza aún nos sorprende. ¡Abran la puerta para que salgan, comunachos de mierda! En las poblaciones, puros curas holandeses, puros curas franceses envenenando a la gente. Estamos combatiendo contra una dictadura con piedra y un milico queda botado. Y ahí el cura nos corta esa posibilidad. Era una guerra de piedras contra tanques, contra balazos. Aquí se estaba matando gente, se estaba haciendo desaparecer gente, no había libertad de expresión. Y era un grito muy profundo, una necesidad muy profunda de luchar por la libertad. A la luz de las imágenes que logramos rescatar, recordamos los tormentosos años tras el golpe de Estado. Son registros fragmentados, historias de vida, dolor y muerte de chilenos anónimos que revelan fielmente lo que aquí ocurrió. Aquí comienza Chile, las imágenes prohibidas.
Aquí donde hemos celebrado muchas veces, en septiembre del 73 no hubo nada que festejar. Ese día, el fútbol se dio el protagonismo, el miedo y la incertidumbre. Y este estadio que fue hecho para unirnos, para reunirnos, finalmente nos separó. Muchas de las historias aún no han sido contadas. De ropa y poca comodidad. Que no se preocupen, Iván Padre. ¿Cuántos días hay periodistas? Que estamos bien, que no se preocupe, que haga las gestiones que ella sabe. Hay torturado con Yatagán. Está haciendo mucho frío y tenemos poca protección de ropa y poca comodidad. Mucha tristeza, no solo de uno, sino que de mis compañeros. Estábamos todos en una frazada, en ambos lados de esta escotilla. Y yo me ubicaba por ahí en una frazada. Vamos a ver, ¿qué le vamos a ver? Circule, por favor. Aquí dentro también había mucho temor. Acá, si estábamos hablando muy fuerte en la noche, se bajaba el milico este y disparaba. Siéntese ahí. Una mesa tipo escritorio. Un militar más, yo no. Richard Elías Mesa Báez. Creo que detrás de él otro par de milicos. Detrás mío estaban más masivamente los militares. Y la televisión tomó distintas vistas, laterales y después. La cosa es que mi interrogatorio supongo que ha sido de los más suaves, de los más exportables. Hace propaganda, concientiza, los lleva a los desfiles, los controla la asistencia a clase, a las reuniones, los tiene controlados. Yo no pude decir, o sea, el temor mío también estaba aún ahí, que aquí habían habido heridos y que yo vi desangrándose. Lo único que vi fue un milico que lo sacó hacia arriba, pero nunca más lo vimos. Eso no le podía decir ahí. Madre, estamos desesperadas. Mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. No podemos soportar más ya esta agonía. Es mi único hijo que está ahí. Entonces yo llamaba para adentro que nos atendieran. ¿Dónde está mi hijo? Devuélvame a mi hijo, por amor de Dios. Devuélvame a mi hijo, Satanás, devuélvame a mi hijo, por favor. Libertad a mi hijo, soy una madre que no sabe nada de él. Bueno. Y tampoco sé si estará vivo o estará muerto. Por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Gritaba por saber de su hijo, que le informaran si estaba vivo o no, porque ella sabía que estaba aquí dentro. Yo no soy apolítico, no tengo ninguna idealista, pero con esto, solamente por mi tener hijo. a mi hijo adentro, ya me hacen contra de ellos. ¿Su padre tengo un partido político? No, mi padre no. Léalo, fírmelo. Estaba ahí el periodista español. Me comprometo. Él estaba ahí, estuvo en el interrogatorio. Porque después cuando salió me dijo su hijo se desmayó. Pobrecito, dijo, está como desorbitado, me dijo, está desesperado ese niño adentro. Si usted es sorprendido en alguna actividad de tipo político, como agitador, como activista, usted va a ser detenido y esto que usted va a firmar ahora va a ser un agravante para usted.
Tiene que pensar muy bien lo que está firmando en este momento. Ah, claro. O sea, incluso asistiendo a concentraciones de cualquier partido. Nada, de ninguna cosa. Nada de actividad política, de ningún tipo. Lógico, sí. Y menos que se ha sorprendido con contacto con extremistas o con activistas de izquierda. Así salí en libertad. Igual de asustado. No sabía si afuera me iban a estar siguiendo. Salí asustado. Tomé la micro y miraba también a los pasajeros por si lograba identificar a alguien que me estuviera mirando con otros ojos. Y ni por nada saber de los partidos políticos, ni de compañeros. No quise saber nada, nada más. Era como que estaba cumpliendo la libertad de acuerdo a lo que me dijeron. Días después del golpe, hay en Chile al menos 4 equipos extranjeros filmando en las calles de Santiago. El periodista francés Jacques Sagui retrata aquellos agitados días en una ciudad irreconocible donde abundan los tanques y jeeps militares y los controles se suceden cuadra tras cuadra. Aprovecho la ida de esa Milton, amigo de Cecilia. ¿Quién es Cecilia? ¿Quién es Roberto? Mi señor, documento. Eres alto sospechoso porque... Gatito malo. Así que ahora como va a llegar la tele te vamos a poner ahí de guatita para que te vea todo el mundo. ¿Qué pasa, por favor? Es un extranjero. ¿De qué nacionalidad? Es apátrida. Sin nacionalidad. ¿Le podemos hablar? ¿De qué nacionalidad? Yugoslava. Yugoslavia. Sí. Imposible saber qué fue del muchacho que aquí aparece, si está vivo o está muerto. Muchos no sobrevivieron. Algunos fueron encontrados y otros aún permanecen desaparecidos. A los pocos días del golpe, nuestro río Mapocho fue testigo de los primeros crímenes. Que acá había una especie de represa que atajaba los árboles, las ramas. Y ahí yo podía ver estos cadáveres que de repente había un movimiento como de remolino. Entonces de repente aparecía una mano, de repente aparecía un pecho de una mujer, de repente aparecía una cabeza, como que estaban así, algo bien siniestro. El escenario político chileno se ve presidencializado. Los candidatos comienzan a esbozar sus propuestas en forma de programa o a disposición de la construcción del mismo. Lo hizo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Por cierto, ese solo hecho, generó las más diversas reacciones. Lo curioso es que un programa de gobierno requiere de una lectura serena, moderada y constructiva en función de los intereses de los ciudadanos. Y digo en interés de los ciudadanos, considerando precisamente las cifras de los últimos eventos electorales en los cuales se pronunció precisamente la ciudadanía. Los juicios apresurados y estereotipados e ideologizados a priori de un análisis sereno y serio dejan en evidencia los intereses particulares de quien o quienes se atolondran a opinar y quedan con muy poco piso de credibilidad. Al momento de este despacho esperaba el anuncio del programa del diputado Gabriel Boric. Confío poder leer detenidamente ambas propuestas, la de Daniel Jadue y la de Gabriel Boric. Lo positivo de esto es que hay propuestas. Por el contrario, en las otras opciones del centro del espectro político aún no se conocen. Supongo que las hay. Me refiero al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, PPD, a la Democracia Cristiana y al Partido Radical. Pero la embriaguez narcotizante de los medios más tradicionales se centran en las figuras que se disputan la candidatura presidencial de su sector. Pero no se conoce lo que proponen al país.
solo se centran en las figuras. Hasta resulta lastimoso y majadero, por ejemplo, la insistencia de la candidata del Partido Socialista Paula Narváez por emplazar a la senadora Proboste para que se pronuncie si es o no candidata presidencial. Candidata Narváez que no solo no marca en las encuestas, por muy malas que sean, coinciden en que su candidatura ya no es candidatura o quizás nunca lo fue. Paula Narváez, la candidata de la expresidenta Michelle Bachelet, publicó una foto el pasado 21 de mayo, episodio que consigna e ilustra muy bien la revista Interferencia.cl. Paula Narváez publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece parada junto a un enorme grafiti en una pared que decía "Todas". A ello adjuntó un mensaje, y este mensaje decía, comillas, "Vamos a abrir las grandes alamedas a todas las mujeres para lograr juntas un trato feminista, para que nunca más hagamos primarias sin mujeres". Cierre comillas. Esto, por cierto, no pasó inadvertido. Las autoras del graffiti, pertenecientes a la Red Latinoamericana de Mujeres y Disidencias en el Arte Urbano, rechazaron la utilización proselitista de Narváez de su graffiti y le contestaron, comillas, "Paula Narváez, no nos representas, no queremos lavadas de imagen con nuestra expresión callejera", cierre comillas. Y para que todo quede bien claro y sin lugar a dudas algunas, sellaron la réplica señalando, comilla, "Ya abrimos las grandes alamedas y tú no estabas", cierre comillas. Mensaje lapidario para Narváez que bien podría interpretarse como un misil extensivo a todos quienes levantaron su candidatura y la respaldan, dado que a la luz de las encuestas sigue marcando última. Por ello es que resulta penoso y hasta majadero las insistencias del timonel del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, emplazando a la Democracia Cristiana por el mismo tema de dirimir las opciones presidenciales. Este cuadro de distracción tipo farándula y entretención política, sin mencionar lo esencial que son los contenidos, las propuestas, es uno de los tantos factores del descrédito de la actual clase política. Y que se entienda bien, la clase política la constituyen personas que se reúnen y tienen intereses comunes. Las instituciones, es decir, los partidos en este caso, los manejan esas personas. Por lo tanto, la historia y vigencia futura de esos partidos u otros está ligado a esa clase política o bien a la renovación o derechamente el reemplazo de los de siempre, los mismos de siempre, siempre los mismos. Entonces, no sería del todo imprevisto y tal vez necesario que surja una candidatura presidencial de las fuerzas sociales cuya parte de su expresión y representación está precisamente en la Convención Constitucional, de tal modo que haya coherencia y sintonía fina entre Constitución y política, entre gobierno y parlamento, entre Estado y ciudadanía. Usted y yo quedamos entonces a la expectativa. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.